enfermedades que aquejan a nuestra población y a toda la población mundial es la hipertensión arterial, una enfermedad que tiene tasas de mortalidad muy elevada y una de las principales causas de insuficiencia renal crónica terminal en nuestro medio actual y a nivel mundial. Cada 4 a 5 años la terminología y las definiciones van variando y cada vez los valores de presión arterial en cada reunión que se realiza cada vez van bajando más y más y más, y esto debido a que a mayor presión alta, mayor riesgo de deterioro tanto de la función renal, cardiovascular, renal y también problemas neurológicos. Actualmente el término o la definición de la hipertensión arterial, según la Asociación Americana de Cardiología, se define como una presión arterial sistólica igual o mayor a 130 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. Esto tiene que ser dado en 3 determinaciones en un lapso aproximadamente de 7 a 30 días. Respecto a esta definición, hay que tomar en cuenta que puede haber solamente hipertensión arterial sistólica o solamente puede haber hipertensión arterial diastólica. Con que cumpla uno de los parámetros ya se define como hipertensión. Claro ejemplo, tenemos aquellos pacientes que están en terapia dialítica que tienen cifras tensionales de 180 a 70, que tienen hipertensión arterial sistólica. Otros individuos tienen presiones arteriales de 125-90. Esos individuos tendrán hipertensión arterial diastólica. Entonces la hipertensión arterial puede ser tanto sistólica, diastólica o comprometer ambos componentes. Según la Asociación Americana de Cardiología, ellos lo dividen en grados la hipertensión. Miren, la normal se encuentra acá, menor a 130, 80. Ya cuando suben esas presiones, ya se denomina hipertensión arterial nivel 1, en la cual ya la presión arterial sistólica oscila de 130 a 139 y la diastólica de 80 a 89 milímetros de mercurio. Existen algunos términos, ¿no? Por ejemplo acá, la crisis hipertensiva, en la cual se refiere que la presión arterial sistólica está más de 180 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica mayor o igual a 120 milímetros de mercurio. Un término que se utiliza con mucha frecuencia es la emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva se define como aumento brusco de la presión arterial, pero con afección a órgano blanco. ¿Y cuáles son esos órganos blancos? Será pues el sistema nervioso central, que se manifestará con convulsiones, ácido isquémico, acidemosal. Puede tener complicaciones renales o afección al riñón como proteinuria, falla renal aguda o insuficiencia renal. También podrá afectar al ojo, en el cual se va a observar principalmente la retinopatía hipertensiva y a nivel cardíaco datos de falla secundaria a la hipertensión. Otro término muy común es la urgencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva se define, ocurre en aquellos individuos que ya tienen el diagnóstico de hipertensión, pero esos individuos sufren un incremento de la presión arterial de manera brusca, pero no existe daño o lesión a órgano blanco. Entonces la diferencia será la afección a órgano blanco en emergencia hipertensiva y en la urgencia hipertensiva que no existe afección. Otro término muy común es la hipertensión de bata blanca. Esta hipertensión ocurre cuando un individuo acude por primera vez al médico y se asusta. Y gracias a ese susto, la presión arterial se sube.
Y en una siguiente consulta, pues la presión arterial se encuentra normal. Antes se pensaba que las enfermedades cardiovasculares secundarias a la hipertensión se pensaba que solamente ocurrían en los adultos, antiguamente. Pero se sabe actualmente que el problema cardiovascular ya empieza hacia etapa neonatal o la niñez. Y eso va a ir progresando continuamente. Por eso se sabe que el precursor de la enfermedad cardiovascular inicia en la edad pediátrica y la hipertensión actualmente no solo es un problema de adultos. Y esto es un gran problema, ¿no?, para toda la población. ¿Por qué? Porque nadie les toma la presión arterial a estos. Ni en los hospitales, ni en las clínicas, en ninguna parte. Y les apuesto que la mayoría ni siquiera sabe que existe hipertensión en niños. Pero lastimosamente sí existe. Y la incidencia es bien. Entonces, estamos con un problema muy grande actualmente. Aparte de que no sabemos que los niños pueden presentar hipertensión, no sabemos tomarlos. Tanto en niños y adultos. Así que no se sientan mal, así que tienen que practicar más. Miren, a nivel mundial, la cuarta parte de la población tiene hipertensión. Les apuesto que en su familia debe haber alguien, ya sea su tío, su primo, son hipertensivos. Miren, a medida que crecemos, mayor incidencia. Cuando tengamos 60 años o más, la mitad de nosotros de acá va a ser hipertensos, si es que ya no lo somos. Si no más las cosas. Miren, si tenemos descendencia afroamericana, peor todavía. Tenemos 3.5 veces más de desarrollar hipertensión. Y estos son los que se complican más. Entonces, esos factores de riesgo, por ejemplo, la edad, no se va a modificar. La descendencia tampoco. En otros países hacen mucha investigación, encuesta y todo, ¿no? Pero en el nuestro no. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Programa Nacional de Educación sobre la Presión Arterial Alta refiere que en Estados Unidos hay 43.3 millones de hipertensos altos. Pero dependiendo de la edad varía, ¿no?, de 18 a 32, como acabamos de ver. A mayor edad, incidencia. Así me va. Y miren, a pesar de 2 años, la hipertensión, en vez de bajar, está subiendo continuamente. Al inicio era 53, ahora ya estamos en 89%. O sea, la incidencia va subiendo de esta enfermedad de manera. Y esta incidencia sube pues debido a que la hipertensión inicialmente no genera síntomas, no causa daño, solo una leve cefalea, se pasa. Lastimosamente los hombres son los que se enferman más de la presión comparado con las mujeres, con una relación de 1.5 a 1. Pero mire, dependiendo de la raza, también se ve que los de raza negra, los hombres, tienen mayor incidencia. Y la prevalencia de la hipertensión, dependiendo de la edad, varía. A mayor edad, mayor incidencia. Pero también existen muchos factores de riesgo que nosotros podemos modificar, ¿no? Y hay algunos factores de riesgo que no vamos a poder modificar aunque quisiéramos. Por ejemplo, la ingesta de sodio. Todos nos gusta comer con sal, ¿verdad? Comida sin sal no es comida. A mayor cantidad de sal, o sea, mayor a 3 a 5 gramos de sal diario, la presión sube. Bien, la ingesta de sodio aumenta 6.3 milímetros de mercurio y la diastólica sube de 3.5 milímetros de mercurio.
Y esto es porque solamente en la alimentación ingerimos mayor cantidad de sal. Y recuerden, todos los alimentos que compramos, ¿cuál es su principal conservante? La sal. Todos los embutidos que ingerimos tienen mucha sal. Las papitas que tanto nos gustan, tienen mucha sal. El churrasco que ingerimos tiene 1 kilo de sal. Entonces, eso sí podemos modificar. Entonces, la ingesta de sal. Problemas relacionados con problemas del sueño, principalmente la apnea. Incremental. Y recuerden que la apnea puede aparecer obesidad. Entonces, está estrechamente relacionado con el peso. Ejemplo otro, miren, prematuros. Hoy en día nacen niños de 25 semanas, 28 semanas, prematuros, ¿no? Y viven gracias a la tecnología que se ha desarrollado. Pero estos niños prematuros tienen un problema muy importante. Todos durante la vida prenatal o durante la vida intrauterina hay algo que se denomina nefrogénesis, proceso mediante el cual se forman las nefronas. Y ese proceso termina aproximadamente a las 36-37 semanas de gestación. Y para ese proceso de nefrogénesis se requiere una interacción muy importante entre madre y producto. Cuando un bebé nace prematuramente, independientemente del cuerpo, esa señal se corta. Entonces, esas señales que favorecen que el riñón crezca, genere nefronas, se cortan. Entonces, estos niños, en vez de nacer con 1 millón de nefronas, nacerán con 50.000. O 10.000. Y ya a la edad de los 30 años, hipertenso o algún grado de enfermedad renal. Bajo peso. Se refiere a todo niño menor a 2.5 kilos. Preeclampsia o hipertensión durante el embarazo. Y miren, incrementa la presión, tanto la sistólica como la diastólica. Algo que se ha visto en los últimos años, y actualmente también es una pandemia, la obesidad. Se ha visto que ha incrementado considerablemente, ¿no? Y eso debido a las comodidades de la tecnología, ¿no? Antes recuerden que el televisor no tenía control remoto, ¿verdad? Tenías que levantarte, parar y cambiar, ¿no? Hoy en día hay control remoto, ni siquiera ya tienes que mover ni la mano. Entonces, eso ha incrementado el sedentarismo y por cuanto a obesidad. Y miren, a mayor obesidad o a mayor aumento de peso, la presión se incrementa de manera alta. Entonces es un factor de riesgo muy importante. Y se puede modificar, ¿no? Es difícil, pero se puede. Pero también existen factores protectores. Pero estos factores protectores se han ido perdiendo. ¿Por qué? Porque recuerden que hoy en día la mujer también trabaja, ¿no? Tiene que trabajar para mantenerse. Y gracias a eso, pues, algo que se era muy común antiguamente, la lactancia materna, casi obligada hasta los 2 años. Hoy en día la lactancia materna pues dura 4, a lo mucho 6 meses, ¿no? Gracias a eso, pues se ha visto que aquellos individuos que no reciben lactancia materna, comparado con aquellos que reciben lactancia materna, tienen presiones arteriales sistólicas más bajas. O sea, la lactancia materna es un efecto protector para la presión arterial para un futuro. Y si reciben menos a 6 meses, también favorece la hipertensión. Entonces, esto de la lactancia materna, pues, se va a tener que continuar estimulando, educando a la población, para que, pues, favorezca a que estos factores de riesgo disminuyan. Pero está difícil. El tabaco, sabemos que es dañino, ¿verdad? Provoca cáncer y siguen fumando la gente, ¿no? Sabe que en la caquillita que dice, peligroso, atenta con tu salud. Pero
se sigue, ¿no? Se hace caso omiso. Respecto a la exposición de tabaco, existen dos formas de exponerse al tabaco. Uno es activo, en la cual uno el individuo fuma, y el otro es el pasivo. Antes creíamos o pensábamos que decía, había áreas de fumar, ¿verdad? Donde iban a fumar, fumaban. Y volvían y no pasaba nada. Pero actualmente se sabe de aquellos individuos que fuman ya sea aquí o en la punta del celular. Todas las sustancias que se liberan del cigarrillo se impregnan en la ropa. Y si tiene una enamorada, la abraza. Si tiene hijos, no abraza. Entonces el hijo o la enamorada fuma. Y esa es la exposición al tabaco de manera pasiva. Lastimosamente es así. Bueno. Otro, la adversidad infantil. Por ejemplo, esto de la adversidad infantil se ha estudiado mucho, sobre todo en esos niños maltratados. Y es muy común que aquellos individuos que durante la infancia hayan tenido exposiciones a eventos muy adversos, tienen eventos o cifras de presiones arteriales mucho más altas comparados a aquellos que han vivido en un ambiente más tranquilo. Y eso es normal, ¿no? Y es muy recurrente esta enfermedad. Por ejemplo, si a ustedes le dijeran ahorita, hay un examen de sorpresa ahorita, la presión se le sube, ¿verdad? Por esto, por la adversidad. Entonces el estrés también favorece el desarrollo de la hipertensión. Y esto lo pueden comparar, por ejemplo, tomando la presión el día de su examen y después de su examen. Y van a ver la diferencia de presión que existe antes y después. Entonces, eso también es un factor de riesgo. Porque si el estímulo persiste, esa presión puede seguir así. ¿Ya? Respecto a la etiología de la hipertensión, pues sabemos que la mayor parte de los casos es esa hipertensión primaria, cristogénica, idiosincrática, lo que se quiera llamar, ¿no? En la cual se denomina hipertensión esencial, en la cual representa el 90% de la hipertensión en adultos, la cual se desconoce la causa, pero se ha asociado principalmente a trastornos relacionados con mutaciones genéticas y principalmente solo de un gen. Por eso se denomina trastornos hipertensivos monogenéticos raros. En estos trastornos hipertensivos monogenéticos, el principal hallazgo es este, que existe mayor reabsorción de sodio. Y si existe mayor reabsorción de sodio, hay mayor reabsorción de agua, lo que conlleva a la hipervolemia e hipertensión. Y dentro de estos síndromes se ha visto principalmente el hiperaldosteronismo familiar tipo 1, tipo 3, en la cual, como su nombre lo dice, hiperaldosteronismo. Se produce mayor cantidad de aldosterona. Y vimos que la aldosterona favorece la reabsorción de sodio y conlleva a hipervolemia. También tenemos el síndrome de Gordon, el síndrome de Levy. También existe este síndrome de exceso de aparente de liberación cortis, la hiperplasia suprarrenal congénita y el síndrome de hipertensión braquiactiva. Todos esos síndromes son poco comunes y los genes que se han observado, que se pueden observar alterados, son todos estos. En nuestro medio, pues no podemos determinar nada de esto, porque no tenemos todavía las herramientas necesarias. Otro componente muy importante de la hipertensión es la etiología secundaria, que corresponde aproximadamente a ese 10% de estado, en la cual sí se puede determinar el origen, y este origen puede ser problemas renales, como una enfermedad renal crónica, una hipertensión que afecte a los vasos sanguíneos, que se denomina hipertensión renovascular, problemas endocrinologicos como hiperaldosteronismo primario. También los medicamentos, por ejemplo, pueden generar hipertensión. ¿Cuáles? Los antigripales.
que contiene paracetamol, pseudoefedrina. La pseudoefedrina favorece el desarrollo de la presión alta. También tenemos los problemas relacionados con el sueño, y entre las causas menos frecuentes, pero que también pueden estar, tenemos primeramente el feocromocitoma. En el feocromocitoma es un tumor de la médula suprarrenal, en la cual se producen grandes cantidades de catecolaminas, como adrenalina y noradrenalina. Y es una enfermedad que afecta con mucha frecuencia, principalmente a los adolescentes. También tenemos el síndrome de Cushing, problemas de la glándula tiroides, ya sea hiper o hipotiroidismo, problemas relacionados con la hormona de crecimiento, como es el caso de la acromegalia, problemas relacionados con la paratormona, como el hiperparatiroidismo. Y también tenemos acá, en pequeña proporción, malformaciones cardíacas, como la coartación aórtica. Esto, dependiendo a qué grupo nos enfrentemos, varía. Por ejemplo, la coartación aórtica van a ver principalmente en quién? En los niños. La hipertensión de etiología renovascular, ¿dónde vamos a ver? En los adultos, por la aterosclerosis y yo. Problemas de la tiroides, vamos a ver, o problemas endocrinológicos, vamos a ver principalmente más en mujeres. Y así sucesivamente podemos citar cada uno de ellos que varía dependiendo. La presión arterial dentro del organismo depende de dos factores muy importantes, que son el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. El gasto cardíaco, a la vez de que depende de la frecuencia cardíaca, que es el número de latidos, y el volumen sistólico, o sea, la cantidad de sangre que sale en cada inyección. Y la resistencia vascular dependerá principalmente de las arteriolas, cómo están funcionando esas arteriolas y cómo estarán estructurando. Entonces, dentro de la patogenia de la hipertensión, puede ser afectado esto, o esto, o esto, o esto, o todo. Por ejemplo, cuando existe este estrés persistente de manera continua, ¿qué creen que altere el estrés? El estrés, la preocupación, el examen, el la taquicardia, ¿no? Entonces aumenta la frecuencia cardíaca y de esta manera sube la presión arterial. Por ejemplo, aquellos individuos que tienen obesidad, dislipidemia, diabéticos, ¿qué parte de esta estructura creen que altera? Porque recuerden que cuando aumentamos de peso, ¿qué ocurre? Se forman placas ateromatosis. Y el vaso sanguíneo, de lo que era flexible, se vuelve duro. Entonces, dentro de la patogenia, pues, es muy complicada. Entonces, no hay una fisiopatogenia única para la hipertensión. Son muchas vías que confluyen. Algunos podrán afectar uno, otros afectarán dos, y otros afectan todas las vías. En ese cuadrito, pues, podemos ver un pequeño resumen solamente de eso. Por ejemplo, la ingesta de grandes cantidades de sal en nuestra dieta diaria, que favorece que se retenga más sodio. Junto con el sodio se retiene agua, se sobrecarga, y esto aumenta la precarga. Y la precarga, pues, aumenta el gasto cardíaco. Y eso es solo la ingesta. Por ejemplo, número de nefronas disminuidos, por ejemplo, esos prematuros, esos individuos que han tenido infecciones urinarias recurrentes y frecuentes, o aquellos individuos que se les ha hecho una nefrectomía, disminuye la cantidad de nefronas, ¿no? Entonces, esa cantidad de nefronas ya no va a filtrar lo mismo que los riñones sanos, ¿verdad?
Entonces, ya tiene agua. Esa retención conlleva a la sobrecarga de agua y el aumento del gasto cotidiano. El estrés, la preocupación, ya sea estrés por deudas o por cualquier otro, bien, aumenta la actividad simpática. La actividad simpática que aumenta, la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular. Y cuando aumenta la actividad simpática, aumenta la contractilidad. Y de esta manera aumenta el gasto cardíaco. Mutaciones genéticas pueden estar en varios niveles, no solamente en un nivel. Pero las mutaciones que más se han observado son debido a las mutaciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en la cual la principal afección había sido la sobreestimulación o sobreactividad. Y eso lleva a un incremento de la resistencia vascular. Bien, la obesidad altera la membrana de las células, aumenta la resistencia vascular sistémica. Y de esa manera genera la hipertensión. También recuerden que en la obesidad hay algo que se llama síndrome de resistencia a la insulina, el hiperinsulinismo. Favorecen también una hipertrofia endotelial. Entonces, la patogenia es muy variada. Entonces, si preguntáramos el mecanismo mediante el cual la obesidad genera hipertensión, ¿qué responderíamos? Seguiríamos esta vía y llegaríamos a esta vía. Incrementa la resistencia vascular sistémica. ¿Verdad? Si habláramos del estrés, ¿cómo generaría la presión arterial? ¿Cómo sería? Aumento del gasto cardíaco. Entonces, para cada enfermedad o cada causa de hipertensión, la etiología es muy variada. Y el tratamiento también sale de eso. Por ejemplo, si tu paciente tiene mayor sobrecarga de agua, ¿qué damos? Algo que elimine esa agua. Diurético. Si el tratamiento, bueno, si la hipertensión es de etiología por el estrés, ¿qué vamos a dar? No vamos a dar diurético, ¿verdad? ¿Qué le vamos a dar? Algo que disminuya esta frecuencia cardíaca o esta actividad. Vamos, los metabloqueadores. Si por ejemplo acá tenemos, hay mayor resistencia vascular sistémica, para disminuir esa resistencia, ¿qué le vamos a dar? Algo que vasodilape y disminuya la resistencia vascular. Entonces, para el tratamiento de la hipertensión, pues no hay una receta. No puede ser que ya, él es hipertenso, dale esto. Él es hipertenso, dale lo mismo. No puede haber eso. Entonces va a depender el tratamiento de la etiología. Con lo cual no hay una receta mágica que diga, esto es lo que tienes que dar. La sintomatología de esta es muy variada. Pero para diagnosticar hipertensión, ¿qué hay que saber hacer? Pues tomar la presión arterial. Si no tomamos la presión, pues, nunca vamos a diagnosticar. ¿Cuáles son los requisitos para tomar la presión arterial? El paciente tiene que estar sentado, cómodo, con los pies cómodos. No tiene que haber fumado, no tiene que haber hecho ejercicio media hora antes de que se le tome la presión. El brazalete tiene que ser adecuado para el paciente, porque recuerden que tenemos individuos de 70 kilos a 200 kilos, ¿verdad? Y el brazo de los individuos varía. Entonces tiene que ser el brazalete adecuado. El brazalete tiene que estar a nivel de la altura del corazón. Tiene que estar así, ¿no? Tiene que estar. Y tiene que estar en un ambiente tranquilo, relajado. Cosa que no se puede, ¿no? Porque en los hospitales están grite y grite y grite.
Clínicamente, los pacientes hipertensos pueden tener una infinidad de síntomas. Por eso se le conoce a la hipertensión como la enfermedad simuladora. Simula muchas enfermedades. Pueden haber individuos que no sienten nada y por azar le tomaron la presión y está. Bueno, algunos individuos, sobre todo los niños, solo están llorando. Otros no quieren comer. Si vamos por sistemas, podemos ver aquellos individuos, pueden tener taquicardia. Si le hacen una radiografía, pueden ver una cardiomegalia. Y en casos graves, donde todo el mundo ya lo diagnostica, pues puede haber una insuficiencia cardíaca, cualquiera. A nivel neurológico pueden estar irritables, enojones, algunos pueden convulsionar, algunos pueden tener esas parálisis faciales que han visto, pueden tener problemas en el fondo de ojos y en algún momento les revisamos la retina con oftalmoscopio. Algunos pueden dejar de orinar, pueden orinar sangre. Entonces la sintomatología pues, es netamente inespecífica. No hay un síntoma o signo que te diga este es hipertenso. No hay. Entonces la medición correcta pues, nos va a ayudar a sospechar de la enfermedad. Ya en casos graves puede ocurrir eso, ¿no? Un ACV isquémico, un ACV hemorrágico. Los individuos son aquellos que ya tienen una hipertensión de larga edad y que llegaron al servicio de emergencias ya por convulsiones o por cefalea que no se podía remitir con ningún medicamento. En el fondo del ojo, pues vamos a ver principalmente datos de retinopatía hipertensiva. Pero seamos sinceros, nadie revisa el ojo, nadie tiene el oftalmoscopio. Entonces, estamos fallando nosotros. En el corazón, la cardiomegalia puede dar datos de hipertrofia ventricular, ya sea derecha o izquierda, y índices cardíacos muy elevados. Se puede solicitar laboratorios. Los laboratorios se solicitan dependiendo del nivel donde estamos. Porque hay primer nivel de atención, segundo nivel de atención, tercer nivel de atención. Pacientes con hipertensión de primera instancia, pues se pide principalmente hemograma, función renal, los electrolitos, examen de orina, la radiografía. Si se tiene en medio, un ecocardiograma y una ultrasonografía doble. Esto más que todo para descartar, por ejemplo, si hay daño a órgano blanco, pues veremos aquí fallas renal. Si vemos en la radiografía cardiomegalia, pues va a haber daño en el órgano del corazón o el ecocardiograma. Esto para ver, principalmente evaluar las arterias venosas. Ya posteriormente, ya si el paciente está hospitalizado, ya los laboratorios ya son más dirigidos, con la finalidad de determinar la etiología. Por ejemplo, la actividad de la renina se sospecha o se pide si se piensa en una estenosis de la arteria renal. El cortisol, perfil tiroideo y aldosterona se pedirá en problemas de sospecha de enfermedades endocrinológicas como hipertiroidismo, el síndrome de Cushing. Las catecolaminas para ver cómo se pone. El ultrasonido abdominal para ver tumoraciones que no estén comprimiendo las arterias o lo mismo. Angiota y el gamma grande. Entonces los laboratorios que podemos solicitar pues van de acorde de donde nos encontramos. Con respecto al tratamiento, tenemos algunas recomendaciones. Si fumas, deja de fumar, baja de peso, haz ejercicio y come. Eso podemos hacer. Bueno, algunos no van a poder por la limitación económica, pero otros sí. Y eso se puede aplicar a todos. Si tienes colesterol alto, bájalo.
mantén los niveles de azúcar dentro de lo normal, y lo ideal, mantener cifras tensionales iguales o menores a 120-80 milímetros de mercurio. Esas son las recomendaciones para toda la población en general, tanto hipertensos como no hipertensos. ¿Por qué esas recomendaciones? Porque si tú mantienes un índice de masa corporal adecuado, la presión arterial baja de 5 a 20 milímetros de mercurio. Si comes bien, baja la presión. Si disminuyes tu sal, baja la presión. Si haces ejercicio, baja la presión. Y miren, si disminuyes el consumo de alcohol, también baja. Entonces, todas estas medidas que se vean ya están corroboradas científicamente. Y sí sirven. Entonces, el primer paso, si tiene un paciente hipertenso y aumento de peso, es eso, ¿no? Antes de empezar a darle el medicamento, pues primero hay que ver que baje el peso y que modifique su alimentación y su actividad. Ya sin eso no funciona, entonces lo que sigue es eso, pues, el medicamento, ¿no? El tratamiento de medicamentos, que como acabamos de ver, es muy variable, ¿no? Y requerirán un medicamento, 2 medicamentos, 3, 4 o 5. Y el costo de estos medicamentos, se han preguntado, no es nada barato, ¿no? Es caro. Entonces podemos utilizar cualquiera y combinarlas, pero dependiendo cuál es el problema de origen de la hipertensión. Pero como cualquier enfermedad, se complica. Y estas complicaciones pueden ser a nivel renal, a nivel del corazón, a nivel del sistema nervioso y otros. En esta clase nos interesa esto. La manifestación de la hipertensión a nivel renal es esta: proteínas. Si no se detecta en esta etapa, pues lo vamos a encontrar en esta etapa, por esclerosa. Y ya, para quien entre terapia, y las otras complicaciones, pues, también hay que ver. Entonces, la complicación más importante a nivel renal es la presencia de nefroesclerosis o nefroangioesclerosis. Como su nombre lo dice, es el endurecimiento de los vasos sanguíneos a nivel renal. Y si el vaso sanguíneo renal se endurece, pierde su función. ¿Cuándo ocurre? Cuando la hipertensión ya es de evolución larga y hay daños en órganos blancos como ojo, corazón, y se manifiesta principalmente con proteinuria y deterioro progresivo de la función cerebral. La prevalencia es aproximadamente hasta el 24% de los pacientes que son hipertensos, y a mayor edad, mayor prevalencia. Miren, por ejemplo, 65 a 74, 11% de prevalencia. Más de 85, 25%. Y más en la descendencia afroamericana. Lo que ocurre en esta patología o en esta nefroangioesclerosis es que aquí tenemos la arteriola aferente y abajo la arteriola aferente. Lo que ocurre en la enfermedad es que estos vasos sanguíneos disminuyen el número, poco a poco se van estenosando, principalmente en la arteriola aferente. Y esa estenosis genera ese incremento de presión de manera retrógrada a nivel del óvulo capilar. Y ese incremento de presión favorece el daño del capilar. El daño es de manera continua y persistente, lo cual lo va a llevar a una esclerosis y a una fibrosis.
y al final de cuentas ese riñón se va a esclerosar y va a dejar de funcionar. Este proceso ocurre en diferentes niveles de riñón y a diferentes velocidades. Por eso aquellos individuos hipertensos siguen orinando algunos y otros no, porque la afección es de manera focalizada. ¿Cuándo se sospecha? Es lo que mencionamos, ¿no? Descendencia afroamericana. La hipertensión, que sea de larga data, que exista daños a órganos blancos, principalmente corazón y cerebro. Son individuos que principalmente cursan con proteinuria. Esta proteinuria no es nefrótica. Y también aquellos pacientes que presentan datos de disfunción renal. O sea, está hipertenso y la función renal se sigue deteriorando. Y no existe tampoco evidencia de otra enfermedad renal que le esté provocando el daño renal. Y si se realizara la biopsia, se puede observar los datos compatibles con la microesclerosis. Por ejemplo, en esa microscopía óptica o inmunofluorescencia, esta es la vasculatura renal, en la cual mire el engrosamiento de la pared del vaso sanguíneo y el número va disminuyendo paulatinamente hasta una etapa en la cual se va a tapar totalmente. Ya totalmente esclerosado. Y pues nuestra meta en este manejo es mantener la presión arterial igual o menor a 130-80 milímetros de mercurio. Y lo mismo, ¿no? Las medidas del estilo de vida y el tratamiento farmacológico. Algo muy interesante es que a medida que la hipertensión progresa, también la enfermedad renal progresa de manera y el deterioro renal va de la mano. Y dentro de las metas en el manejo, pues va a depender mucho. Por ejemplo, acá tenemos paciente hipertenso con diabetes. La presión arterial, nuestra meta es que sea menor a 120. Pacientes que recibieron trasplante renal, nuestra meta será presiones arteriales menores a 130. Y miren, paciente hipertenso, diabético, los medicamentos de primera instancia que se recomiendan son los IECAS, los bloqueadores de los receptores EGCAS. Pacientes hipertensos, pero trasplantados, los primeros medicamentos que se recomiendan son los bloqueadores de canales de calcio. Y esto es justificable, ¿no? Porque dijimos que paciente diabético, hipertenso, ¿con qué cursa? Proteinuria. Medicamentos para la proteinuria. Eso. Y vimos también que una de las complicaciones de los IECAS y los bloqueadores era el incremento de la creatinina, ¿verdad? Y la hipercalemia. Por eso no se usan de primera instancia en posoperados de trasplante renal. Por eso utilizamos vasodilatadores. ¿Preguntas o dudas, niños, amigos?